la voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Sí, le agradecemos a Mónica Meltis, directora de Data Cívica, que nos tome la llamada y que nos platique del taller que impartirá este organismo junto con la Red en Defensa de los Derechos Digitales y Artículo 19 sobre los planes para activar la red #RompeElMiedo en las elecciones 2018. Mónica, muchas gracias por estar con nosotros en Contextos. Juan Ceballos, Marcela Pama, les saludamos. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Mónica, creo que se hace necesario, importante que nos des un antecedente de qué es lo que viene haciendo Data Cívica. Claro que sí. Pues Data Cívica es una organización que trabaja para acercar los datos que existen, que genera el gobierno, pero también que generan organizaciones de la sociedad civil a personas que digamos no tenemos la capacidad todo el tiempo para consumirlos. Sobre todo, particularmente nos interesan los datos sobre violencia y violaciones graves a derechos humanos para que más personas puedan, pues, digamos, consumir esta información y tener un poco de mayor contexto sobre discusiones relevantes que a veces no están tan al alcance de las personas, ¿no? Llevamos ya 4 años trabajando en este tipo de proyectos y esta vez, digamos, hemos hecho una alianza con Artículo 19 y con R3D, con la Red en Defensa por los Derechos Digitales, para activar la red RompeElMiedo, que es un proyecto originalmente de Artículo 19, que se activa por primera vez en conjunto con otras 2 organizaciones por la magnitud de los sucesos que vendrán en el contexto electoral este año, ¿no? Ajá. ¿Qué tan importantes son esto de los datos que tenemos ahí, que no todos sabemos buscar y que no todos sabemos acercarnos para saber las realidades y también para impulsar que situaciones que luego no se atienden con la debida eficacia y pertinencia realmente empiecen a ser atendidos para que puedan tener también un buen curso y un buen final las causas que luego hay en diferentes ámbitos de la sociedad civil? Claro, pues digamos, nosotros creemos que hay tipos de violencia que, digamos, pueden ser particularmente invisibles o particularmente invisibilizados más bien, si no tenemos la capacidad de un análisis más allá que lo que leemos a veces en las noticias, ¿no? La verdad es que en México existen una cantidad muy grande de datos sobre violencia, pero también sobre otros temas, y creemos que si no sabemos o si no tenemos una aproximación o los utilizamos como fuente, pues quizás estamos generando, pues digamos, estamos haciendo análisis descontextualizados, ¿no? Por más raro que suene eso. La verdad es que desde Data Cívica creemos también que hay muchas organizaciones de la sociedad civil que de hecho generan datos sobre, por ejemplo, organizaciones que atienden casos de violaciones graves a derechos humanos, o organizaciones como Artículo que generan información también sobre agresiones que están documentando a periodistas y que quizás a veces no siempre volteamos a ver nuestros propios datos y nuestra propia información desde las organizaciones, ¿no? Uh-huh. Precisamente parte de esta intención el proyecto de la red RompeElMiedo, al tener herramientas que permitan dar luz a la información que vamos a estar recopilando durante las elecciones. Uh-huh. Vamos a tener un mapa en una plataforma, ya la página está activa, de hecho, si quisieran entrar, es informate.rompeelmiedo.mx, y ahí vamos a tener toda la información que estemos recuperando durante el periodo electoral, que es cuando vamos a estar documentando más de cerca, incidentes a periodistas, pero también incidentes a personas que formen parte de la red y observadores ciudadanos de las elecciones, y también a defensoras y defensores de derechos humanos. Uh-huh. Desde la red se va a monitorear, se va a documentar estas agresiones, y luego, ¿qué se va a hacer con ellas? Pues primero vamos a tener una red de personas que estén con presencia en los diferentes estados en los que estaremos participando. Por el momento tenemos 10 estados en los que vamos a tener centros de monitoreo estatales, y esto significa que va a haber una red de personas monitoreando que todas quienes salgan a la calle
pues digamos, estén reportando, sepamos dónde están, etcétera. Y en caso de haber incidentes, en medida de lo posible, quienes estemos en el Centro Nacional, que estará ubicado por temas, digamos, de que nosotras, las organizaciones que vamos a coordinar, estamos en la Ciudad de México, va a estar ubicado aquí, vamos a tener canales de incidencia con autoridades, pero también con organizaciones internacionales. Vamos a tener, digamos, pues vamos a tener posibilidades, todo lo vamos a difundir y a publicar en diferentes medios y en redes sociales. Entonces, por un lado, el tema de incidencia va a estar presente, pero por otro lado, el tema de difusión de información y de difusión de información también va a estar muy presente, ¿no? Entonces, pensamos que dependiendo los diferentes casos y dependiendo los contextos de incidentes, podremos trabajar por esas vías, además de que tendremos esta red de monitoreo que va a estar en campo viendo que todas las personas lleguen bien a sus casas, ¿no? Sí, hay que cerrar el círculo para que se convierta realmente en un círculo virtuoso, ¿no? Es decir, que no solamente sea la denuncia, sino que la denuncia sea interpuesta ante las autoridades correspondientes y que las autoridades correspondientes hagan lo que tengan que hacer, porque si no, nos va a suceder como nos viene sucediendo, ¿no? ¿De qué sirve saber todo lo que sucedió con Odebrecht? ¿De qué sirve saber todo lo que sucedió con las empresas fantasma? ¿De qué sirve saber la cantidad importante de periodistas que son agredidos todos los días y no necesariamente por los grupos delincuenciales, sino por los funcionarios públicos o quienes ostentan el poder? ¿De qué nos sirve? Claro. Porque si no, lo que va a suceder es que el desánimo creo que va a ser todavía mayor del que existe ya, ¿no? Porque nos damos cuenta que pasan las cosas y finalmente no pasa nada. No, claro. Yo creo que en un país como México, en donde hay el grado de desapariciones que hay y incidentes a periodistas y defensoras, sí creo que hay una parte de activación muy importante que por el momento desgraciadamente viene desde sociedad civil, ¿no? Y que algunas organizaciones estamos dispuestas a asumirlo. Sin embargo, esto creemos indiscutiblemente tiene que ir acompañado de una denuncia y de exigir a las autoridades que nosotros no vamos a suplir el trabajo de nadie. Ese es un trabajo que le toca a ellas, pero por supuesto que nosotras estamos aquí para no quitar el dedo del renglón y para dar a conocer todos estos incidentes, ¿no? Uh-huh. Ahora, es verdad, Mónica, que Artículo 19 ha documentado que en los tiempos electorales las agresiones a los periodistas son importantes, ¿no? Y tiene documentadas exactamente cuántas agresiones en cada una de las contiendas a partir de 2016 de las que hemos estado teniendo. Y esto hace entonces que tal vez el problema se dimensione de tal forma que sea necesario abrir esta plataforma, recomendar que cualquier tipo de agresión, inclusive no solamente a periodistas, sino a ciudadanos, a defensores de derechos humanos, pues se denuncie y por lo menos que se deje un precedente, ¿no? Y que luego se haga con la información lo que se tenga que hacer, pero sí es importante esto, que se documente. Claro. Pues ahorita ya, precisamente para, digamos, Artículo 19 de por sí ya, su trabajo normalmente es documentar agresiones a periodistas, ¿no? Del lado de la red también hay un trabajo importante de documentar en casos de, por ejemplo, medios que tengan ataques digitales, ¿no? Y desde Data sí que estamos acompañando precisamente para tener toda esta información sistematizada y visible para las personas en una herramienta en la página de informaterrompelmiedo.mx. Adicionalmente, eso significa que todos los casos que estemos documentando se van a traducir a un mapa en tiempo real, que va a ser, digamos, que ya es público desde ahora. Ahorita tenemos 13 agresiones ya documentadas en lo que va del año, digamos, en el contexto electoral, en tanto que han sido agresiones, a pesar de que no estamos tan cerca tal vez todavía, aunque ya más cerca de lo que creemos, ya están empezando a haber agresiones e incidentes hacia estos dos grupos de personas. Entonces, adicionalmente al mapa, vamos a estar sacando postales en nuestras redes con información de los incidentes. Entonces, igual si entran a Twitter Rompemiedo, van a poder ver una serie de postales que ya están ahí de casos que hemos empezado a registrar y a documentar. Y verán que en Facebook es lo mismo, en
en Facebook estamos como Rompe Miedo, y también estamos poniendo toda la información ahí. Y digamos, el punto de la información que estamos sacando en redes sociales es información que quizás por el momento no está fluyendo tan rápido porque todavía no estamos cerca de las elecciones, pero estamos previendo que los días de las elecciones y quizás algunos días antes y posteriores vayamos a tener un flujo de información mucho mayor. Entonces, pues también es una invitación para que no solo la ciudadanía consuma este tipo de información, sino que si son periodistas o defensoras o quizás van a salir el día de las elecciones y no tienen un grupo de personas que las esté monitoreando, pues se pongan en contacto con nosotras. Al final del día lo que a nosotros nos interesa es que haya lo menos posible agresiones a personas que estemos observando cómo van las elecciones, y pues sin duda hemos observado un aumento en la violencia del contexto electoral, no solo para estos grupos, sino para la ciudadanía en general. Entonces, pues es también una invitación a quienes todavía se quieran unir. Seguimos, por supuesto, con las puertas abiertas para armar nodos de personas que van a estar en campo y que se incorporen al monitoreo de la red. Bien, Mónica, pues estaremos muy atentos y por supuesto dejamos ahí todos estos datos que tú misma nos has proporcionado desde el portal infórmate rompelmiedo.mx hasta las redes sociales y todo esto que vendrán haciendo conforme se acerque también más el proceso electoral. Muchísimas gracias, Mónica, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Buen día. Hasta luego, gracias. Mónica Meltis, directora de Data Cívica.